Hola, bienvenido a este nuevo video tutorial de SQL Server básico. En esta ocasión aprenderemos a crear, respaldar y restaurar una base de datos. La agenda para hoy es la siguiente. Vamos a crear la base de datos Resérvame, la misma que utilizaremos en el curso de desarrollo de aplicaciones con Apache Córdoba. Luego aprenderemos a hacer una copia de seguridad y finalmente restauraremos la base de datos. Cabe indicar que para este pequeño tutorial es necesario que hayas instalado el SQL Server. Debajo de este video encontrarás los enlaces necesarios para que puedas realizar la instalación. Para administrar el SQL Server utilizaremos la herramienta SQL Server Management Studio. Ingresamos las credenciales de acceso. En la parte izquierda se muestra la estructura de objetos del SQL Server. En la sección Database o base de datos, si lo tienes en español, vamos a crear una nueva base de datos. Clic derecho, nueva base de datos. Colocamos el nombre de la base de datos. En la parte inferior se muestra la ruta en donde se encuentran los archivos de datos que se van a crear con la base de datos. Si deseas cambiarlo, puedes hacerlo desde esta sección. Le damos OK y listo. Ya se creó nuestra base de datos. Está completamente vacía. Como se puede observar, aquí figura la base de datos reserva. Si deseo eliminar la base de datos, lo hago mediante el clic derecho, eliminar base de datos. Listo, se eliminó la base de datos. Voy a crear de nuevo la base de datos. Para crear una copia de seguridad, lo hacemos mediante el clic derecho, tareas, copia de seguridad, o en inglés, backup. Por defecto se indica la ruta que SQL Server utiliza para los backups. Nosotros vamos a indicar una nueva ruta. Con el botón Add agregamos la ruta. En la parte inferior colocamos el nombre con la extensión .back. Y listo. Con esto se creará el backup de la base de datos. Como se puede observar, se ha creado el archivo del backup. Ahora aprenderemos a restaurar la base de datos. Para restaurar una base de datos, lo hacemos de dos formas. Si existe la base de datos, mediante el clic derecho, tareas, restaurar base de datos. Seleccionamos el archivo que queremos restaurar. Luego de haber seleccionado el archivo,
le indicamos en la sección opciones que sobrescriba los archivos de la base de datos que está en el sistema. OK, y se restaura. Si nos fijamos en la base de datos, vamos a tener el contenido que tenía el backup. Ahora aprenderemos la otra forma. Vamos a eliminar la base de datos y, suponiendo que no tenemos creada la base de datos, también podemos restaurarla desde un archivo backup. Desde la sección base de datos, clic derecho, restaurar, seleccionamos el archivo y colocamos el nombre, seleccionamos el nombre. En el caso que existiera una base de datos, le coloco que sobrescribe el archivo existente. Le damos OK y se restauró la base de datos. En este caso he restaurado una base de datos que existía, que previamente yo había creado unas tablas antes de empezar con el video y ahora la he restaurado. Bien, eso es todo para este video. Los invito a seguirme en mi canal y que sigan los otros cursos que están disponibles. Hasta pronto.